vamos a irnos a la nulidad, que es, digamos, el vicio más importante del que puede adolecer un acto administrativo. Cuando hablamos de la nulidad o nulidad absoluta, ¿vale? O de pleno derecho. Lo digo porque es importante que nos aprendamos básicamente los nombres que hay, porque luego veremos con la nulidad que alguna vez en algún test lo hemos sabido detectar que nos estaban preguntando por eso, y hay que tenerlo claro. La nulidad es cuando la ineficacia es intrínseca, el acto carece de efectos jurídicos ab inicio, ¿vale? Sin necesidad de impugnación. Las características son que cualquier persona puede instalar una nulidad de pleno derecho, puede darse en cualquier momento, no está sometida ni a caducidad, ni a plazo, ni a prescripción. Otra cosa distinta es que esto no tenga efectos. ¿Qué significa esto? Tú puedes dar una licencia que sea nula de pleno derecho, ¿vale? Y casos hay un montón. Y que dices, bueno, pues en cualquier momento se puede instalar ya, pero si esa licencia se ha construido un edificio de 20 plantas enfrente de la costa y luego además ahí se han habido 30 transmisiones, hombre, lo puedes declarar nulo, pero, chico, efectos va a tener y un montón. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que ver ahora cuando estemos la revisión. Y el vicio no puede sanarse ni por confirmación ni con validación. Es decir, es un vicio que es insubsanable porque es de tal intensidad, es el máximo castigo que da el ordenamiento jurídico a un vicio que puede haber. ¿Vale? Y además esto acarrea la nulidad de los actos que le siguen, salvo terceros de buena fe. Es decir, aquellos que no se pueden ver impedidos por los efectos que esto tenga. ¿Vale? Bueno, supuestos de nulidad en que nos podemos encontrar. Vienen recogidos en el artículo 47, ¿vale? Y en este caso habla de, primero, vamos a distinguir entre el 47.1 y el 47.2. En el 47.1 habla de actos. En el 47.2 habla de, lo diré, de los reglamentos. ¿De acuerdo? Entonces, primero, causas primera. Los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. ¿Vale? Es decir, estamos hablando del 53.2 de la Constitución. Es decir, los actos susceptibles de amparo constitucional no son los derechos fundamentales, los derechos fundamentales. Son artículos 14 a 29. Perdón, 15 a 29, sino que además va a incluir aquellos derechos que pueden ser susceptibles de recurso de amparo, que son el artículo 14, además del 15 al 29, y el artículo 32 de la Constitución española. ¿Vale? Es decir, derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Artículo 53.2 de la Constitución, que es donde se recogen. Por ejemplo, aquellos actos que impidan el derecho de reunión, el derecho a la huelga, la protección de datos personales. Artículo 18 de la Constitución, protección de datos. ¿De acuerdo? O sea, estos son los que puede haberlos. Entonces, cuando esto se conculque, también puede haber, por ejemplo, el acceso a empleo, funciones públicas, 23.2 de la Constitución, que hablábamos antes sobre estos tipos de derechos. Bueno, pues en este caso, cuando se lesione esto, el vicio implica un vicio radical o de nulidad absoluta. Luego nos encontramos con los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o de territorio. Por ejemplo, pues un acto dictado por un alcalde que ha sido cesado. O un acto dictado por un alcalde con efectos fuera del término municipal. Dices, hombre, mira, no referente, por ejemplo, a un acto, sino a una ordenanza. Pero me acuerdo de la unidad de una ordenanza en la cual hablaba de, regulaba el taxi y regulaba el taxi o los efectos del taxi, digamos, cuando abarcaba más de un término municipal. Es decir, si va allí, no, claro, solo puedes tener mientras estés aquí. Fijaros también que todos estos principios, todos estos vicios, claro, son muy radicales y tienen unos efectos que ya iremos viendo un poco. La jurisprudencia, y os dejo aquí una sentencia del 22, dice que dichos supuestos no pueden ser interpretados con laxitud, pues ello equivaldría a socavar el valor central de la firmeza de los actos administrativos, ¿vale?, que tiene en el entero sistema el derecho administrativo. Por tanto, es una vía excepcional la de los actos administrativos, ¿vale? Es una vía excepcional.
También tenemos que interpretar una sentencia que os dejo aquí, 2017, que, a ver, la incompetencia tiene que ser manifiesta. Manifiesta es que se haga de modo ostensible, patente, claro e incontrovertido, acompañada de un nivel de gravedad proporcional a la gravedad de los efectos que comporta su declaración y ha de carecer de toda competencia sobre la materia. Por ejemplo, hay veces que se discute, no, es que es el pleno, el alcalde, bueno, ahí podemos tal, pero por ejemplo, imaginaros el caso manual, manifiestamente incompetente, que un director de un instituto, ¿vale?, de, pues, firme pues un título de grado en Derecho. Hombre, su superior jerárquico es el ministro de Educación, ya vale, pero la instancia jerárquica es tal que hace que esto sea imposible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa incompetencia, pues, bueno, tiene que ser de esto. O simplemente, pues lo que hemos dicho, pues un alcalde que está cesado, oiga, usted no puede emitir ningún acto por los actos que ha dictado, como no ostenta ya la calidad de alcalde, pues no se puede emitir. Luego nos encontramos aquellos que tengan contenido imposible. Aquí pongo ejemplos para que veáis. Otorgar una subvención pues, a una persona fallecida. Imponer una obligación de retranqueo sin que previamente haya habido un deslinde. Bueno, te puedes retranquear, es imposible, ¿de acuerdo? Y hablamos aquí de una imposibilidad de carácter material o físico, ¿vale? O incluso una imposibilidad lógica, ¿vale? Lo que no puede ser es una imposibilidad legal, ¿vale? Porque entonces, es decir, esto es otro vicio. Es decir, hablamos de imposibilidades de carácter eso, material, físico. Dice, ya que os dejo, siguiendo esta sentencia que decía, ya que una imposibilidad de carácter jurídico equivaldría prácticamente a la ilegalidad del acto, que suele comportar la anulabilidad. Es decir, un contenido imposible legal provocaría anulabilidad. No, porque lo haríamos demasiado extensible y recordaros que la interpretación la tenemos que hacer de fórmula o de forma restrictiva. Es decir, esto no se puede hablar de forma amplia porque además una interpretación amplia de los supuestos de nulidad absoluta lo que provocaría es una incertidumbre o iría a contra de la seguridad jurídica en el derecho. ¿Vale? Por ejemplo, los que sean constitutivos de una infracción penal, la prevaricación por negarse a convocar un pleno, ¿vale? O los que se dicten consecuencia de esta, cohecho por soborno, ¿vale? Un informe falso en el que se basa el acto. El soborno tal, ¿vale? Pues eso hace que el acto sea nulo de pleno derecho. Aquí entramos con una que también es los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, por ejemplo, la vía de hecho. Es decir, un poco lo que explicábamos antes, ¿no? Cuando tú omites el procedimiento, ¿vale? Acordaros que es el cauce, veremos que decíamos antes del tema 4, es el íter a través del cual surgen los actos administrativos, el camino a través del cual surgen los actos administrativos, pues claro, esto lo que conlleva es a que no sepamos cómo se ha formado la voluntad del órgano administrativo que va a hacer todo esto. Entonces, claro, esto conlleva pues serios problemas. Por ejemplo, la vía de hecho. La vía de hecho, ¿qué es? Yo voy a expropiar y me ocupo más terreno del que me tocaba. Y la vía de hecho es cuando me he omitido el procedimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Que le tengo que indemnizar. Es decir, eso es nulo, ¿vale? Otorgar una subvención sin más. Dice el reglamento de servicios, están prohibidas aquellas que obedezcan la mera liberalidad, está prohibido, ¿vale? O simplemente usar un procedimiento totalmente inadecuado para revocar un acto declarativo de derechos. Por ejemplo, si usamos la revocación, cuando teníamos que usar la revisión de oficio, ¿vale? Os dejo aquí, por ejemplo, un informe de la Junta Consultiva de Contratos de Cataluña que habla que la modificación de un contrato llevada a cabo por la Administración contratante con omisión total del procedimiento establecido es nula de pleno derecho. Pero luego hay otra parte que en el ámbito local es importante y que igual no le damos mucha atención, que es aquellos actos prescindiendo no solamente del procedimiento, sino de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Por ejemplo, incumplir las normas de la convocatoria de un pleno. Es decir, ¿por qué? Porque además de esto,
estamos conculcando el 23.2, que se llama el ius in officium de los concejales, en cuanto a que tienen que tener la información 2 días antes. O sea, claro, cuando nosotros tenemos órganos colegiados importantes, Junta de Gobiernos, pero sobre todo el Pleno, nos encontramos con que esto sí es importante. Que no haya constituido la sesión sin que haya quórum. ¿Por qué? Porque ese órgano colegiado queda viciado. Y por tanto, aquí estaremos ante un supuesto de nulidad. O, por ejemplo, incluir un asunto que no esté dictaminado del orden del día, ¿vale? Y luego, por ejemplo, no votar su inclusión. O votarla y que sea por, ¿me entendéis? O sea, estos elementos que, digamos, en un ámbito de una unidad administrativa, pues igual no, pero en un órgano colegiado sí tienen importancia. Luego también nos encontramos los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos de para su adquisición. Nombrar un funcionario a una persona que tenga el bachiller. O adquirir, por ejemplo, una licencia, ¿vale?, por silencio administrativo, que algún tipo se podrá dar. ¿Vale? Es decir, cuando hablamos aquí de actos o presuntos, el presunto se refiere, ya lo desarrollaron, que será silencio positivo, no al negativo. Claro, pero bueno, que un acto presunto es silencio positivo. ¿Vale? Contrarios al ordenamiento jurídico, pues te da una licencia, pues eso, pides una licencia, te dan por silencio positivo, que en algún caso hay. Acordaros que generalmente la regla general con lo que es que el silencio es positivo, aunque luego llegan todas las excepciones. ¿Vale? Pero fundamentalmente sería eso. Y luego ya pues nos encontramos pues cualquier otro que se establezca en una disposición con rango de ley. Por ejemplo, aquí tenéis el 55 del texto refundido de la ley del suelo. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos de intervención que se dicten con infracción de ordenación de zonas verdes o espacios libres previstos en los instrumentos de ordenación urbanística. Claro. Por ejemplo, edificar en un suelo protegido. ¿No? Pues eso es nulo. Te dan una licencia ahí, es nula. Pero si te dan una licencia en un suelo normal, urbanizado, pero que va en contra del plan, pues sería anulable. ¿Vale? Sería anulable. Ya veremos la diferencia entre que sea nulo y que sea anulable. Tenemos el 103.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. O el que hemos visto antes, los contratos nulos que carezcan de crédito presupuestario. Que hemos visto el 35 de la Ley de Contratos. Bueno, pues estos serán un poco. O sea, cualquier otro que establezca una norma con rango de ley. Para los test, la nulidad requiere que sea una norma con rango de ley, ¿vale? No un reglamento. ¿Vale? Más cosas respecto a esto. El punto 2. El punto 2 no se refiere a los actos, se refiere a las disposiciones administrativas, es decir, a los reglamentos. ¿Vale? Y aquí tenemos que tener varias cosas. Primero, los reglamentos, la única posibilidad que tienen es la nulidad de pleno derecho, no la anulabilidad. Dice, serán nulas las disposiciones administrativas, los reglamentos que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, las que regulen materias relacionadas a ley, las que establezcan retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales. Pero en principio hablamos de las que vulneren cualquier la Constitución, las leyes o de rango superior. ¿Vale? Entonces, el vicio de un reglamento solo puede provocar la nulidad, no la anulabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser convalidados. Os dejo ahí una sentencia de 2020, ¿vale? Dice, sin embargo, para que esa pretendida alteración de la naturaleza viciada de nulidad de pleno derecho, el reglamento, única posibilidad de ineficacia que procede en este tipo de normas, os dejo otra del 23, dice, la invalidez de las disposiciones generales es siempre constitutiva de nulidad de pleno derecho, sin que quepa predicar de aquellas la anulabilidad. ¿Vale? Y os dejo otra de 2020,
también que, bueno, pues, que también está la nulidad cuando se vulneren las normas de procedimiento que se imponen en esa norma. ¿Vale? O sea, yo creo que esto no tiene ningún supuesto. Por tanto, son nulos de pleno derecho los actos administrativos de acuerdo con el 47.1, ¿vale? Y son nulas de plena derecha cualquier infracción del ordenamiento jurídico en el que incurra un reglamento, 47.2.